Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, amados Ajina Hayot, que el Padre Eterno los guarde y los bendiga, amados. Bueno, tenemos esta porción en este hermoso día de Shabbat, que, ¿verdad?, corresponde a la Parashá Balak, ¿verdad? Y bueno, una disculpa, anoche ya no pudimos transmitir y teníamos pensado hacer esta porción, ¿verdad? Y ¿verdad? Bueno, la segunda aliyá. Y ya hoy compartir un poco del Brit Harashá, ¿verdad? Pero no pudimos. Anoche llegamos muy cansados. Estuvimos ayer en la tarde firmamos el contrato, ya nos vamos a mudar, ¿verdad? Entonces en la semana estuve empacando unas cosas y ayer las llevé. Cuando llegué aquí, pues ya llegué cansado. Llegué cansadón y ya hicimos la apertura de Shabbat, estudiamos un rato y a la hora que ya quise hacer el video, pues ya no me alcanzaron las fuerzas, amados, pero miren, Baruch Hashem, que estamos aquí y que Elohim nos dé fuerzas para mañana, porque de veras que, mire, vamos a necesitarlas. Pero Baruch Hashem, que nuestro Abba nos dio un día de descanso. Baruch Hashem, porque si no, estuviéramos más fundidos, ¿verdad? Pero miren, bendito sea nuestro Abba, amados, bendito sea nuestro Abba. ¿Verdad? Que ayer, 26 del 26, firmamos el contrato. Y miren que Elohim es grande y poderoso y sabe todo, ¿ah? Miren que ayer mismo que firmé el contrato, ayer me mandaron una hoja aquí donde vivo que me van a subir la renta. Imagínense, casi voy a pagar lo mismo allá, pero allá con más espacio y con una recámara más. Entonces, bendito sea nuestro Abba. Miren qué grande es, qué grande es. Yo cuando vi hasta la fecha, ¿verdad? 26 del 26, me regocijé y luego me dice mi hija, mi señora me dice, nos llevaron una hoja aquí donde estamos, ¿verdad? Y que nos iban a subir la renta. Imagínense que hasta no lo puede uno creer las cosas que hace nuestro Abba, ¿no? Por la gente obediente, ¿verdad? No decimos que seamos perfectos, pero tratamos. Amén. Y miren qué porción y qué alimento tan grande nos va a dar esta parashá. De veras que está hermosa, ¿no? Tiene, bueno, aquí podemos encontrar casi todo lo que debería de saber todo creyente, ¿sí? En todas las denominaciones, todas las mentiras, cómo reconocer a un falso profeta. ¿Cómo reconocer a un falso profeta? De veras que yo creo que esta porción, a mí, yo siempre cuando la leí, a mí me impactó, porque es impactante, ¿no? Como alguien que escucha a nuestro Abba puede traer tanta destrucción, ¿verdad? Porque tiene palabras de sabiduría dentro de él, pero las usa para mal. Amén. Entonces vamos a iniciar con esta porción que nos corresponde, ¿verdad? Baruch Hashem, y vamos a empezar con las oraciones. Amén. Bendito sea nuestro Abba, amados, bendito sea él. Bueno, empecemos con el Shema y dice así: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Baed. Ve'avta et Yahweh Elohecha, bechol levavcha, ubechol nafshecha, bechol modecha. Bechayu adevarim haele asher. Anochi metzavecha ayom alevavecha. Vetzinamtan levanecha, vedivarta bam beshivtecha, bebeitecha ubelektecha baderech, ubeshovecha ubekumecha. ובשרתן לעולל ידיך, וחיו לטוטפות בעיניך, ובשרתן על משושות ביתך ובשעריך, בשם ישוע המשיח, amén.
Escucha, Israel. Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. Y bendito sea el nombre majestuoso de su reino desde ahora y para siempre. Llamarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estarán las palabras estas que yo te ordeno hoy sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas al estar sentado en tu casa y al andar por el camino, al acostarte y al levantarte. Las atarás como señal sobre tu mano y serán por recordatorio entre tus ojos. Las escribirás sobre los dinteles de tu casa y en tus portones, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Baruch Hashem. Ahora el Padre Nuestro dice así: Avinu Sheba Shamai, Yishkada Simcha, Tabo Malchuto Yeatze Retzonaha, Kemo Bashamaim, Ken Baaretz, Et Lechenukenu Tenanu Ayom, Uzlalanu, Et Jobotenu Kaasher Slamnu Gamanachnu, Leayavenu Bealtevienu Lidei Nisayom, Kiim Hatzenu Min Ara, Kileja Amamlaja, Beagebra Beatifred, Los Meyolamim Beshem Yahshua HaMashiach. Amén. Abba nuestro que estás en los Shamaín, exaltado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad, como en los Shamaín, así como también en la Eretz. El eje nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en las tentaciones, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y el honor por todos los siglos, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Baruch Hashem, amados. Bendito sea nuestro Abba. Ahora la verajá por la lectura de la Torah. Y dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemizvotav vetzivanu lasok divrei Torah. Bendito eres tú, Adonai nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has santificado con sus mandamientos y nos has ordenado que nos ocupemos de las palabras de la Torah. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Bendito seas, Avinu Malkinu. Te damos toda rabá porque tú eres bueno, para siempre ha sido tu bendita Rahamim. Bendito seas, Abba. Te pedimos que esta parashá, esta porción, sea de edificación para toda la Cajal y de discernimiento para todos, para que podamos distinguir entre un profeta falso y uno verdadero. Avinu Malkinu, te pedimos que nos des ese discernimiento. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Baruch Hashem, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Abba. Baruch Hashem, amados. Bendito sea Él. Bendito sea Él. Y bueno, amados, tenemos esta porción, ¿verdad? En el libro de Bet Midbar. Libro de Números, de la Parashá Balak, que significa devastador. Devastador. No se mira, ¿verdad? No se mira. No sé si se mire. A ver si por acá lo ponen. ¿Verdad? En el Sefer Dabar lo tenemos traducido como devastador. A ver, permítame. Bueno, aquí tenemos... miren, a ver si se alcanza a ver. Si se alcanza a ver. Bilam significa no del pueblo. No del pueblo. Miren qué fuerte es esto. Simplemente el hecho de la traducción del nombre Bilam, ¿verdad? Que significa no del pueblo, ¿verdad? Vamos a poder entender, miren, que hay muchos falsos profetas que profetizan en el nombre de Dios, ¿verdad? En nombre de Elohim, pero no son del pueblo. No son del pueblo. Miren qué fuerte es esto, qué fuerte, ¿verdad? Que esto les da una bofetada con guante blanco a los falsos profetas que andan por ahí, que han salido a montones, a montones. Si usted pone en YouTube, ¿verdad? Profeta adivinó esto, profeta, y le van a empezar a salir videos de gente que ha tenido sueños, profecías, esto y el otro, y le van a empezar a salir muchísimos. Y que niños profetizaron, y que niños adivinó, y que niño esto, y así también.
Pero bueno, es muy hermoso cuando nuestro Abba nos revela cómo podemos distinguir a los falsos de los verdaderos, ¿verdad? Y en esta porción vamos a verlo. Y vamos a empezar, vamos a leer esta porción que está de la segunda Aliyá. Está en el libro de Bet Midbar, libro de Números 22, 13 al 20. Vamos a tratar de ser breves, ¿verdad? Pero creo que no se va a poder. Y dice aquí en el 13, vamos a leer del 13 hasta el 17, ¿ok? Dice, y se levantó Bilam, que significa no del pueblo, en la mañana y dijo a los príncipes de Balac, regresen a su tierra, porque rechazó Yahweh dejarme ir con ustedes. Miren, esto les debe de enseñar a los falsos profetas que hasta este perverso era obediente a Elohim. Y se levantaron los príncipes, el 14, se levantaron los príncipes de Moab. Y ellos fueron a Balac y dijeron, rechazó Bilam venir con nosotros. Y otra vez más Balac envió príncipes más de ellos y más honorables que ellos. Y ellos vinieron a Bilam y dijeron a él, así dice Balac, el hijo de Zippor, no te detengas, no dejes que nada te ruego te detenga en venir a mí. Dice otra vez, lo voy a leer. No dejes que nada te ruego te detenga en venir a mí, porque yo te honraré muy bien, y lo que tú me digas yo lo haré. Ven, te ruego, maldice a este pueblo. Ay, ay, ay. Bueno, estas personas, ¿verdad? Este falso profeta, este profeta ya debería de haber sabido. Y aquí es donde a veces, miren, lo voy a decir. Este profeta supuestamente estaba en Egipto, fue el que aconsejó al faraón, ¿verdad? Supuestamente el libro de Yazar. Y creo que allí, ¿verdad? Hay una contradicción, porque si este profeta sabe lo que pasó en Egipto, bueno, pero es que a veces el corazón es muy duro, ¿verdad? Entonces, por ese lado vamos a entenderlo. Pero para mí que allí no concuerda, ¿verdad? Porque este profeta sabe lo que ha pasado en Egipto. Pero ¿quién en ese momento no sabía lo que pasó en Egipto? Entonces no debió haberse prestado a esta situación, ¿verdad? Este Bilam no se debió haber prestado a esta situación. Más sin embargo, el corazón duro, ¿verdad? De los falsos profetas es demasiado obstinado, ¿verdad? Y los va a llevar a velar por sus propios intereses personales en lugar de hacer la voluntad de Elohim, ¿sí? Aunque él aquí lo dice y lo afirma muchas veces, diciendo que solamente va a obedecer lo que Elohim diga, dentro de su corazón está planeando cómo, ¿verdad? Cómo hacer trampa, para que se me entienda, ¿verdad? Cómo hacer trampa. Esto es algo, ¿verdad?, que se ve en el mundo. Cómo hacer trampa, ¿verdad? Y hay que entenderlo de diferentes maneras, porque esto se está maquinando también en el mundo gobernado por gente tramposa, que lo que está haciendo que el mundo caiga totalmente en las trampas, transgrediendo la ley de nuestro Padre Celestial, que es la que gobierna. O sea, no hay duda que la que gobierna la constitución del mundo es la Biblia, la Torá, la Sagrada Escritura.
Por eso, por más que la hayan querido destruir, nunca han podido. Por más que esté, o más bien, está prohibida en 52 países, imagínense. ¿Por qué? Porque esto va a despertarlos. Entre más el país transgrede la Torá, es más fácil de dominar por un presidente. Entonces, esto es lo que, ¿verdad? La trampa de Bilam, ¿verdad? Miren, aquí tenemos un pequeño comentario. Dice, Bilam conocía al Eterno y lo llamó mi Elohim, como está en el versículo 18. ¿Sí? Lo llamó mi Elohim. Y dice, la fuente de su profecía no fue demoníaca, sino del espíritu de Elohim, ¿verdad? Como está en el 24.2. Dice, la adivinación viene de los espíritus impuros y la profecía viene del espíritu de Hashem. Bueno, los espíritus impuros, ahora con esto, amados, con esto podemos entender. Dice, la adivinación viene de los espíritus impuros. Y aquí ya nos puede dar una revelación de quién fue, aunque el espíritu de Samuel que se le apareció al rey Saúl, ¿verdad? Según fue el espíritu de Samuel, ¿verdad? A la simple vista de la lectura, podemos ya comprender que no fue Samuel, ¿verdad? Porque quien lo trajo para atrás supuestamente fue una bruja, una hechicera, una divina, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que atraen ellos? Pues espíritus impuros. Mas, sin embargo, aquí en Bilam era el espíritu de Hashem. Pero cuando la profecía de Hashem se usa con motivos personales y manipuladores, se convierte en brujería, ¿sí? Se convierte en hechicería, se convierte en masonería, se convierte en, ¿verdad?, en transgresión. Así que la línea divisoria entre profeta verdadero y profeta falso es a veces difícil de discernir, difícil. La línea es muy delgada. Todos los que tienen éxito en las prácticas ocultas tienen un don natural dado por Hashem que les hace sensibles para recibir impulsos que hay en el mundo espiritual. Cuando estas personas se vuelven al Eterno y se arrepienten de sus pecados, permanecen su capacidad para ser sensibles en el mundo espiritual. Esto significa que podrán ser muy utilizados por el Ruach de Hashem, pero también pueden ser influenciados por los malos espíritus si no se cuidan, ¿verdad? Si no siguen correctamente en la Torá. Es muy importante, ¿verdad?, que si las personas han salido ya del mundo y son sensibles a las revelaciones, salir también del mundo significa venir a la Torá. No te puedes salir del mundo y quedarte en el mundo, ¿verdad? Hay que salir del mundo y venir a la Torá. La razón principal para entrar en el mundo oculto es el afán por el poder. Sí, el afán por el poder. Los demonios dan poderes. Ahora, cuando una persona que ha estado en ese mundo se humilla ante Hashem y recibe el perdón y la limpieza de sus pecados por medio de la sangre del Mashiach, todavía sigue recibiendo tentaciones para ejercer poderes sobre otros, según Hechos 19. Hechos 19, ¿verdad? Vamos a leerlo acá en una Reina Valera. Hechos 19. A ver, híjole, apunté mucho, ¿verdad? Pero bueno, vamos a tratar de ser breves. A ver, dice Hechos 8:19. ¿Ok? Hechos 8:19.
A ver, vamos a tratar de llegar al... Pues creo que ni lo... Acá lo tenemos. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Elohim, ¿verdad? Pero mire, vamos más atrás, vamos a ir más atrás. Dice, aquí dice, mas vosotros no viváis según la carne, según el espíritu, sí que el espíritu de Elohim mora en vosotros, y si alguno tiene espíritu del Mashiach, no es de Mashiach, no es de él. A ver, permítame, déjame leerlo de nuevo, ¿ok? Mas vosotros, a ver, voy a irme hasta el 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Elohim, porque no se sujetan a la ley de Dios, a la ley de Elohim, ni tampoco pueden. Miren, aquí está, el 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Elohim, porque no se sujetan a la ley de Elohim, a la ley de Elohim, ¿sí? Y es lo que dice aquí, ¿verdad? Que es muy fácil caer en las tentaciones, ¿verdad? Aun cuando ya se les dio la revelación, porque todavía tienen la Yetzer Hará, la inclinación al mal, a la dominación de personas. Es bien fácil caer en ese tipo de tentación que quiere seguir dominando a las personas bajo, ya sea con la misma Dabar, con la misma escritura, ¿verdad? Aunque a veces te equivoques y lo importante es que las personas te sigan, aunque les des comida falsa, ¿verdad? Aunque les des comida falsa, de que mira, que esto que Elohim es perdonador, y yo te lo digo porque yo te lo digo que no hay problema, y así, te habla muy bonito con unas palabras muy suaves, muy hermosas, ¿verdad? Muy convincentes, ¿verdad? Muy convincentes. Y como tenemos esta reacción de nuestro cuerpo que no se quiere sujetar a la ley de Elohim y tampoco puede, ¿verdad? Y tampoco puede, por eso se nos dio este don precioso del Ruach HaKodesh para poder hacerlo, ¿sí? Y bueno, he apuntado más sobre esto, pero no me quiero extender mucho. Dice, nuestro Rabí Yahshua nos advirtió según está escrito en el libro de Matitillahu. En el Evangelio de Mateo 7:15 al 20 dice así: cuidaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Pero por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Dice, así todo árbol bueno da buen fruto, o da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede dar fruto, no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado, echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Miren, es muy fácil, aunque aquí nos lo plantean un poco difícil, ¿verdad? Porque dice, nuestro rabí dice, ¿verdad? Una advertencia sobre los falsos profetas. Cuidaos de los falsos profetas. Pero es fácil distinguirlos cuando un falso profeta te habla en contra de la Torá y te dice que no debes de obedecer a Dios. Ese es un falso profeta. Es fácil distinguirlos. Cuando su profecía no se cumple, ya lo debes de tachar de falso. Habló con presunción, ¿sí? Habló palabras que Elohim no ha hablado. Cuando te dice que Elohim le habló y no se cumple,
Elohim a lo mejor hasta sí le habló, pero como no se cumplió, ¿por qué? Porque allí ese es un falso profeta. ¿Qué hizo Bilam? ¿Qué hizo Bilam? Hizo que el pueblo quebrantara la Torá, ¿verdad? Hizo que el pueblo quebrantara la Torá. Eso lo podemos ver en el 31:16. Perdón, sí, en el 31:16. Ahí en el libro de Números, Bemidbar 31:16, Moshe dice lo que hizo, lo que realmente hizo. Un solo hombre fue el culpable de 24,000 muertos. Un solo hombre por un consejo malo, ¿verdad? Por un consejo malo hizo que 24,000 fueran muertos. Entonces hay que tener cuidado. Un solo hombre se puede llevar entre las patas a miles. Bueno, sabemos que son millones, ¿verdad? Miren, un solo hombre se puede llevar entre las patas a millones. Hoy en la actualidad son millones los que se están llevando entre las patas. Un falso profeta. Por ahí hay un falso profeta que, ¿verdad? Dice ser el Santo Padre. Se denomina el Sumo Pontífice, que quiere decir el puente entre los hombres y Elohim. Y mire que son millones los que se está llevando entre las patas. Millones. ¿Verdad? ¿Por qué? Por sus palabras. Las palabras que te hablan bonito, suavecito, no te dan muchos mandamientos, te dicen que es ok, ven y confiésate cada 8 días, ven y recibe el cuerpo de Cristo, y con eso tienes. Qué fácil, ¿verdad? Es fácil para el insensato llegar a este punto, ¿verdad? Llegar a este punto. En el 31:8, ¿verdad? Está registrada la muerte de Bilam, que fue muerto, ¿verdad? Entre estos reyes que estaban en Moab. Y ¿verdad? O sea, a ver, dice aquí, si los falsos profetas fueran fáciles de distinguir, no haría falta una advertencia contra ellos. Bueno, no es fácil distinguirlos cuando estás afuera del mundo. Cuando ya vienes a la Torá, es fácilmente distinguirlos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya tienes Torá. Cuando un profeta que no anda conforme a la Torá, ¿verdad? Ya sabes que es un profeta falso. Pero es difícil distinguirlos, sí es difícil también porque también son muy astutos. A ver, dice, el hecho de advertirnos que debemos tener cuidado con ellos nos enseña que no es fácil saber si un profeta está hablando de parte de Hashem o de parte de un espíritu engañoso. Aparentemente los mensajes de los falsos profetas son buenos. Lo importante para nosotros es mirar el fruto de la influencia de ese profeta. Cómo es su conducta, cómo es su vida moral, ¿verdad? Su vida sexual y económica. Cómo habla en la intimidad, cómo viven sus seguidores, cómo está su familia, su esposa, sus hijos, qué dice su esposa de él, qué dicen sus hijos de su padre. Todas estas cosas y otras son los frutos de la vida de este profeta, ¿verdad? Yahshua dijo, por los frutos los conoceréis. Por los frutos los conoceréis. Bueno, ahí está, por sus frutos. Es fácil.
Es fácil, ¿verdad? En el sentido de que, miren, es fácil en el sentido ahora. Sabemos que tienes que andar conforme a la Torá. Conforme a la Torá. Si el profeta no anda conforme a la Torá, es falso. Es falso, ¿verdad? Es falso. Es un profeta falso. Miren, una cosa es probar la profecía y otra cosa es probar al profeta. El profeta es probado por sus frutos, y la profecía es probada por medio de dos varas, la Torá y el Espíritu de Hashem. Hay profecías que son dadas según la Torá, pero con el Ruá ajeno de la Torá. Tenemos el ejemplo en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos de los Apóstoles 16 al 18, dice así: y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos, adivinando. Esta siguiendo a Pablo y a nosotros gritaba diciendo: estos hombres son siervos de Elohim Altísimo, quienes proclaman el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradó esto a Pablo. Se volvió y dijo al Espíritu: te ordeno, en el nombre de Yahshua el Mashiach, que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. ¿Verdad? En aquel mismo momento. ¿Qué intenciones tenía este espíritu? Este espíritu, ¿verdad? Al ver a estos Kadoshim, ¿verdad? Estos hombres, que tenían buen testimonio, se quería agarrar de esos testimonios para que la gente también los siguiera. Eso sí es difícil de distinguir, ¿verdad? Eso sí es difícil de distinguir. ¿Sí? Alguien, ¿verdad?, que se miscuyó entre la cajal, ¿verdad?, para desviar a la gente. Dice, el mensaje de la muchacha era verdadero, pero dado con espíritu impuro. El Shaleach Shaulo tenía el don de discernimiento del Rúa, y supo en su propio Rúa que la fuente de esa profecía venía del espíritu impuro, ¿verdad? Un espíritu de Pitón. Ahí está. Googleelo, el espíritu de Pitón, ¿verdad? Eso está, según el texto griego, así dice: Shaulo atacó el espíritu de Pitón en esta niña y lo expulsó en el nombre de Yahshua HaMashiach. ¿Sí? Dice... este espíritu, ¿verdad? Este espíritu el propósito de este espíritu de Pitón es desviar a las personas del propósito espiritual, de su propósito, ¿verdad? Y es el espíritu de Bilam. Ese no se puede ser más que otro que el espíritu de Bilam, ¿verdad? Que viene en el nombre de Hashem, hablando palabras de Hashem, pero el propósito principal en su corazón es hacerte desviar de los mitzvot, de los mandamientos. Ese siempre ha sido el propósito del adversario, de nuestra adversidad, de nuestra Yetzer Hará, de nuestra inclinación al mal. Ese es el propósito, desviarte del propósito de obedecer a Elohim. Siempre, esa es la ¿verdad?, la intención de estos espíritus. Dice, por otro lado, podemos encontrar palabras proféticas dadas en el Rúa de Hashem por personas cuyas vidas personales no corresponden a sus palabras, como en caso de Bilam, que el Eterno nos
nos dé sabiduría para discernir entre una cosa y otra. Las palabras que salieron por la boca de Bilán son eternas, son del Eterno. Pero Bilán murió la muerte de los impíos, perdió su nefesh, perdió su alma porque su vida no correspondía a sus palabras, ¿verdad? Él en su corazón tenía otros propósitos, ¿verdad? Bilam tenía otro propósito que ya se había empecinado ¿verdad? Por hacer. Y al ser muerto, ¿verdad? Al ser muerto en el libro de Números 31:8, ¿verdad? Que está la muerte de Bilam. Pues ya ahí nos damos cuenta que su propósito era tener y amasar riquezas o ser rey, porque fue muerto entre los reyes. ¿Sí? Bueno, vamos a leer el 18. 18 dice: y respondió Bilán y dijo a los sirvientes de Balac: si me diera Balac su casa llena de quesé de plata y de sab de oro, yo no pudiera ir por encima de las palabras de Yahweh, mi Elohim, para hacer menos o más. Miren nada más. Miren nada más, amados. Un profeta obediente, pero con otro propósito. Hombre, cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia, ¿verdad? Un profeta que en las apariencias parece profeta, ¿verdad? Verdadero, obediente a Elohim, ¿verdad? Pero por dentro tiene otras intenciones, ¿verdad? Dice, aquí vemos que la profecía no viene de una fuente humana, porque por mucho que el profeta quiera dar un mensaje, no podrá hacerlo él mismo, porque la iniciativa de la profecía no viene del profeta, sino de Hashem, como está escrito en segunda de Kefas. Segunda de Kefas 1:20-21 dice: pero ante todo sabéis esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Rúa de santidad hablaron de parte de Elohim. ¿Sí? Hombres inspirados por el Rúa de santidad hablaron en el nombre de Elohim. ¿Verdad? Esto, ¿verdad? ¿Verdad? Es fácil de distinguir cuando el profeta anda, ¿verdad? Dando malos frutos. Un fruto malo, amados, un fruto malo tenemos un profeta falso, está llevando a la gente a quebrantar los mandamientos, ¿verdad? Y tiene miles de seguidores, miles, ¿verdad? Si no es que hasta millones, que por ahí hay varios, ¿verdad? Y bueno, lo principal que debemos de entender de esta porción es que ¿qué hicieron? Mire qué fuerte es esto. 24,000 se llevó este falso, ¿verdad? 24,000 personas. ¿Qué hicieron? Practicaron con las moabitas o madianitas sexo ritual. Comieron sacrificado a ídolos, ¿verdad? Sacrificado a ídolos, que viene siendo fornicación espiritual, ¿verdad? Creo que esto es, ¿qué se puede decir? Uno no puede andar santificando cualquier día. Uno no puede santificar un día,
Por ahí oí a un pastor una vez, el día más pagano, estas son palabras que oí textuales de él, ¿verdad? Dice, el día más pagano era el 24 de diciembre o el 25 de diciembre, no recuerdo qué día fijo, porque es el día, sabemos qué día se festeja ese. El día más pagano, ¿verdad? Era el 25 de diciembre, el 24 de diciembre, como él lo dijo. Y la iglesia lo santificó. La iglesia lo santificó. Hágame el favor. El día más pagano, la iglesia lo santifica. Bueno, pues Aarón quiso santificar, ¿verdad? El becerro de oro diciendo, mañana será fiesta para Hashem. Y vean lo que pasó. Vean lo que pasó. Uno no puede estar poniendo sus propios pensamientos en las palabras, ¿verdad? Y bueno, cuántos falsos profetas hay por ahí. A ver, vamos a leer. Aquí dice Maimónides. Maimónides dice lo siguiente en cuanto a la profecía. Los profetas ostentan diversos grados. Al igual que en sabiduría hay sabios mayores que otros sabios. Así en profecía hay profetas mayores que otros profetas. Por todo ello, ven sus visiones proféticas solo en sueños, de noche o de día si han caído en trance. Como está escrito, en una visión me daré a conocer a él, en sueños le hablaré, ¿verdad? Como está en el libro de Números. Ya lo vimos allí ¿verdad? Cuando lo de Miriam. Cuando profetizan, sus miembros se estremecen, su cuerpo desfallece y sus pensamientos quedan confundidos, de modo que la mente queda libre para comprender lo que ve, lo que vea. Amén. Bueno, esto, ¿verdad? Dice, en cuanto a la profecía, ¿verdad? En cuanto a la profecía. Miren, esto debe de alentarnos, ¿verdad? Lo que dice Maimónides al principio de este texto que les acabo de leer. Dice, hay profetas que ostentan diversos grados, al igual que la sabiduría. O sea, no necesitamos ser sabios completamente, saberlo todo para poder hablar del alabar, ¿sí? Tenemos diferentes grados, todos tenemos diferentes grados y vamos llegando al conocimiento de diferente manera, ¿verdad? Entonces, no se aflija su corazón si usted no sabe más que los demás. Amén. Hay que ser prudentes, ¿verdad? Hay que ser conscientes de eso, perdón. Hay que tener humildad en eso, ¿verdad? No hay que sentirse ni el más sabio, ni tampoco el más tonto. Simplemente con el hecho de que usted haya puesto en su corazón obedecer a Elohim, usted ya está del otro lado. Así es que no se aflija su corazón. ¿Ok? Baruch Hashem. Palabras tan sabias de Maimónides que, ¿verdad? Hay diferentes también. Ahora comprendemos, ¿verdad? También por qué se llaman profetas, ¿verdad? Profetas mayores, profetas menores, ¿verdad? Que antes no teníamos un choque sobre eso, ¿verdad? A veces. Bueno, yo tenía un choque con eso, porque creo que no es justo llamar a unos profetas mayores y a otros menores, pero es que son grados, ¿verdad? Y dice acá dice, las cosas comunicadas al profeta en visión profética llegan a él en forma de parábola. De inmediato queda grabada en su corazón la interpretación de la parábola contenida en la visión profética, de modo que sabe qué significa. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Los profetas no profetizan cuando les place, sino tras concentrar sus mentes, lograr un ánimo alegre
y benévolo, y aislarse, pues la profecía no se posa sobre nadie que esté melancólico o indolente, sino sobre quien está alegre. Por eso los profetas jóvenes hacían tañer ante ellos laudes, panderetas, flautas, liras, cuando querían profetizar. La palabra nabim en este contexto significa que estaban en tren de llegar a la profecía, como quien dice, fulano se agrada. Fulano se agrada. Bueno, aquí nos manda, ¿verdad? Para entender para entender esto, amados, nos manda a Primera de Shemuel 5. En Primera de Shemuel 5, ¿verdad? Allí vemos profetas del mundo discerniendo qué hacer con el arca del pacto, ¿verdad? Teniendo revelaciones, cómo deshacerse de ella, porque les estaban llegando maldiciones por haberse robado el arca del pacto, ¿verdad? El arca de la alianza. Y es tremendo esto, ¿verdad, amados? Es tremendo. O sea, hay profetas en el mundo, ¿verdad?, que aún teniendo el discernimiento de las cosas, siguen en sus vanas, ¿verdad? En su corazón malvado. Su corazón malvado, ¿verdad? Y es fuerte. Les recomiendo que lean Primera de Samuel, ¿verdad? Primera de Samuel 5, por ahí, ¿verdad? Está muy fuerte la historia, está muy, muy agradable y nos va a hacer comprender, ¿verdad?, que Elohim también habla a personas del mundo para poder sobrellevar, ¿verdad?, este tipo de maldiciones que han caído sobre ellos, ¿verdad?, por haber hecho algo indebido, ¿verdad? Y bueno, está fuerte esta historia. Dice aquí Maimónides, nos da otro, dice, esos que tratan de profetizar son los demonios, hijos de profetas, hijos de los profetas. Y aunque se concentren, pueden ser que la presencia divina se pose sobre ellos y puede ser que no se pose, ¿verdad? Esto, yo creo que aquí está hablando él específicamente de los falsos profetas, de los hijos de los profetas falsos, que quieren ser como ¿verdad?, como sus padres, ¿verdad? Y creo que ahí todavía ya entra más la maldad, ¿verdad? Porque están queriendo forzar cosas a veces. Yo les dije la semana pasada yo les dije algo que vino a mi mente, ¿verdad? Después de estar preguntando, ¿verdad?, a Elohim por varios meses, qué era lo que el sincretismo hacía en la mente de las personas, ¿verdad? Porque podemos comprender mucho sincretismo y mirarlo, ¿verdad? Pero vemos que y la gente dice, ay, no pasa nada con que yo vea esto, con que lo escuche o con que ¿sí? Pues todo el sincretismo que hay en la Iglesia Católica, ¿verdad? Vemos cómo está dormida la gente espiritualmente. Vemos cómo está dormida. El sincretismo que hay en el fútbol, que nadie casi lo quiere ver. Pero miren, se me pasó decirles, al principio de a hoy, en este mundial, en el pasado, fue la serpiente que ponían al principio de cada juego, de cada comercial. Antes de cada comercial ponían a la serpiente haciendo un 8, ¿verdad? Que era una simulación de la Copa del Mundo, me parece. Y todo eso pues enceguece. Y me tuve que apuntar esta palabra que vino a mi mente. La tuve que apuntar y todavía no se me graba bien, pero la tuve que apuntar porque vino a mi mente. Y las compartí, me parece que la semana pasada. Mire,
esto vino a mi mente. ¿Qué hace el sincretismo? Cega el entendimiento espiritual y distorsiona la percepción de la realidad. ¿De dónde saqué eso yo? ¿De dónde saqué eso yo? Bueno, pues estas palabras, después de que vinieron a mí, escuche lo que le voy a decir. Después de que vinieron a mí, exactamente estas palabras escuché. No exactamente, porque aquí yo nomás apunté esto, miren, lo voy a leer. Cega el entendimiento y distorsiona la percepción de la realidad. Esto fue lo que vino a mi mente, ¿verdad? Después de estar pregunte y pregunte a nuestro Abba, ¿verdad? O pregúnteme a mí, ¿verdad? O diciéndome qué es lo que hace el sincretismo. Bueno, después de que yo recibí estas palabras, miré un video sobre la caricatura Dragon Ball Z, Dragon Ball Z, aquí en Estados Unidos se dice así. Estas caricaturas embobaron a medio mundo desde el 90 y tantos, desde el año 90 y les voy a decir, desde el año 96, más o menos, desde el año 1996 hasta no sé cuándo terminaron de seguir editando esto. Bueno, pues resulta que los demonios se hicieron buenos en esta serie, en esta saga, ¿eh? Y resulta, ¿verdad? Que, bueno, no, el sincretismo está tremendo ahí, ¿eh? Resulta que el que da vida es la serpiente, ¿no? Resulta que es la que da vida, ¿verdad? Que le buscan las esferas del dragón, porque yo miraba, en el 96 yo estaba embobado con esta caricatura. Y no nomás yo, varones grandes se detenían donde vendían electrodomésticos, donde estaba a veces ponían las pantallas y allí se detenían a ver la serie. Era tremendo, esto es tremendo, ¿eh? Esto es tremendo. Tremendísimo. Bueno. En ese video lo alcancé a ver que dijo estas palabras, estas mismas palabras que vinieron a mi cabeza, a mi mente. Dijo las mismas, nomás le agregó, cega el entendimiento espiritual. O sea, yo no le puse cega el entendimiento espiritual. A mí vinieron a mi mente estas palabras, cega el entendimiento y distorsiona la percepción de la realidad. Bueno, pues aquí nada más me faltó, ciega el entendimiento espiritual. Bueno, y distorsiona la percepción de la realidad. La percepción de la realidad. Esto es lo que hace. Todo el sincretismo que está ahí, ¿verdad? Estas palabras se las comparto. Les decía que en el mundial ahora, lo veo porque alguien me lo compartió. Y pues obvio también a veces pasan aquí los cortos en el YouTube de los juegos de fútbol. Y al principio de cada juego, véalo o chequéelo. Baruch Hashem, que a nosotros ya no nos pasa eso, de que nos ciegue el entendimiento espiritual, porque estamos en la Torah. Pero sí es bueno distinguir lo que está pasando y la gente cómo está quedando cegada. O sea, no lo están poniendo nada más porque sí. Pero miren, al principio de cada juego se canta el himno, están sacando las banderas de cada país y véalo. Está una bandera de un lado, otra del otro, en medio está la tierra, y cuando lo ve usted de lejos es el ojo que todo lo ve. El ojo que todo lo ve de los masones, que está en todo. ¿Sí? Está en el billete de dólar, está el ojo que todo lo ve, está en la masonería, está en la Iglesia Católica, que se me hace que dicen que está en el Santísimo. Yo realmente nunca llegué a ver el Santísimo de cerca, pero dicen que ahí lo tienen, el ojo que todo lo ve. Y bueno, sabemos que ese es el dios de la masonería. Entonces, el sincretismo de todo esto, ¿verdad? Yo creo que hasta aquí les voy a hablar del sincretismo. No quería hablar ya no de esto, pero ok.
Se los hablo porque vino palabra a mí para que yo compartiera esto, ¿verdad? Estas palabras de lo que hace el sincretismo. Esto es lo que hace el sincretismo. Distorsiona la percepción de la realidad. La realidad ya no la vas a ver como tú la ves o como el Elohim te dijo que es la realidad, sino que te la van a distorsionar. Te la distorsionan. ¿Sí? Ahora ya no es tu realidad, es la realidad que ellos te dijeron. ¿Sí? Y eso lo podemos ver. Esto lo podemos ver en el plano de lo que hace la creación, como hizo Elohim la creación, como dice la escritura y como te lo han dicho ellos. Y simplemente vamos con el Big Bang, ¿verdad? El Big Bang de que todo fue hecho por una explosión, cuando la escritura dice que Elohim lo hizo. Entonces ahí ya te distorsionan la percepción de la realidad de las cosas. ¿Sí? Y ahora ya no es lo que Elohim dice, sino lo que ellos dicen. Y así sucesivamente, cuando usted viene recorriendo todo el Génesis, te vas a dar cuenta que hay una distorsión. Vienen del chango. Entonces, no te hizo Elohim, tú vienes del chango, ¿verdad? Entonces te distorsiona. Bueno, estos falsos profetas también tienen esa intención, amados. Todo este tipo de falsos profetas tienen esa intención. Y vemos a estos falsos profetas en el mundo creando sus propias profecías y haciendo que sucedan. ¿Sí? Vemos a los mismos filántropos haciendo esto. Tenemos a Bill Gates. Bill Gates, ¿sabían ustedes que Bill Gates profetizó la pandemia? ¿Cómo va a profetizar a alguien así? No, sí, creo que ellos la crearon. Ellos sabían que iba a haber una pandemia porque ellos la iban a crear. Ellos tienen patentado el virus, este virus que se hizo, ¿verdad? Hace algunos años atrás. Lo tienen patentado. Tenían bueno, ¿para qué les platico todo esto, verdad? Pero es eso. Entonces estos falsos profetas, mucha gente cae en esas mentiras. Oh, Bill Gates, y empiezan hasta a seguir a Bill Gates, al filántropo, que es un filántropo, por eso Dios le dio el discernimiento y adivinó la pandemia. Ellos te mandan el virus y te dan la medicina. Aunque tú no la pagaste, la vas a pagar, ¿verdad? Aunque tú no la pagaste, la vas a pagar. Sea como sea, te la van a cobrar. ¿Sí? Y bueno, pues ahí ya te distorsionan muchas cosas. Permítame, déjeme tomar agüita. Cientos de videos de los Simpson, ¿no? Los Simpson, hechos por masones, están profetizando, ¿verdad? Lo que va a pasar. O están profetizando o están diciendo lo que van a hacer, más bien, ¿no? Entonces ahí es donde entra, hay que discernir en esto. Ellos no están profetizando, nos están diciendo lo que van a hacer. Lo mismo pasa, ¿verdad?, con la revista Economist, ¿verdad?, que la lanzaron, ¿verdad?, que están diciendo lo que van a hacer. La que salió este año, que después del mundial va a venir la pandemia, la segunda pandemia. Entonces hay que estar al pendiente, ¿verdad? Entonces, estos son falsos profetas. Falsos profetas que nos van a hacer caer a mucha gente en sus trampas. Hicieron caer a mucha gente en esas trampas. Imagínense, amados, imagínense. Esta trampa del 2020, imagínense qué fue lo que introdujeron al templo de Elohim, al templo del Rúa. Dicen que esta cura, ¿verdad?,
queriendo salvar su vida, la perderán, ¿verdad? Queriendo salvar su vida, la perderán. Queriendo salvarse por otra parte, no por la mano de el Abba, perderán sus nefeshot. Que le introdujeron, a esta de todo. Dicen, es que se dicen tantas cosas, ¿verdad? Dicen tantas cosas, pero con el simple hecho de lo que ven nuestros ojos que ha pasado con esto, cómo la gente se ha enfermado, gente que se ha muerto, no al instante, pero a los 2-3 días de ponerse eso en su cuerpo, pues ya nos debe de decir mucho, ¿no? Y bueno, que dicen que le introdujeron ADN de aquel perverso que anda, supuestamente, ¿cómo se llama? Jeffrey Epstein, que tiene ADN de él. Miren, imagínense que la contaminación que le echaron, dicen, ¿verdad? Que eso tiene, pero dicen que tiene cantidad de cosas, ¿verdad? Otros dicen que nanotecnología, X, muchísimas cosas. Ok. Bueno, tenemos estos falsos, ¿verdad? Profetas. Y va para terminar. Híjole, ya me extendí demasiado. Sí, pero bueno, Baruch Hashem. Esto, ¿verdad? Esto está tremendo. La parashá de Bilam está tremenda. Tiene demasiada sabiduría porque debemos de saber, ¿verdad? Debemos de saber y entender todo esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que se debe de hacer? ¿Qué no se debe de hacer? Creo que no leí el 19. Dice, y ahora te ruego, quédate aquí esta noche para que sepa que me hablará Yahweh a mí. ¿Qué me hablará Yahweh a mí? Bueno, se necesita, ¿verdad? A veces dice, yo me comunicaré con ellos en sueños. En sueños, ¿verdad? Bueno, vamos a leer el 20 para terminar. Y vino Elohim a Bilam en la noche y le dijo a él, si a llamarte han venido los anashim, los hombres, levántate y ve con ellos. Pero espera la palabra que yo te diré a ti que deberás hacer. Bueno, eso no se los voy a poner porque quedó del otro lado. Bueno, lo voy a poner. Permítame. Ahí está. ¿Ok? La palabra que yo te diré a ti y deberás hacer. Baruch Hashem, amados. Dice, Elohim vino a Bilán en la noche, en sueños, es el medio por el cual el Eterno puede hablarnos. La profecía es carácter espiritual, no intelectual. Hay una diferencia importante entre la mente y el Ruah, el espíritu. Durante el día, la mente está recibiendo información por medio de los 5 sentidos del cuerpo y así acumula una gran cantidad de impresiones en el cerebro. Y durante el sueño de la noche, el cerebro está recibiendo y tratando toda esta información recibida durante el día y los días anteriores. Como no hay mucha información que entra en la mente por medio del cuerpo durante el sueño de la noche, hay una mayor sensibilidad en la nefesh, en el alma, para obtener impulsos desde el lado espiritual. En pocas palabras, amados, es muy importante mantenerse conectado con la Dabar, con la escritura, meditar y pensar en ella. A veces, miren, esto es importante lo que les voy a decir. La música mundana
La música mundana a veces nos desconecta. Si usted se da cuenta y escucha una melodía pegajosa, la va a traer en su mente. Y muchas veces se duerme tarareándola en su mente. Es importante tener eso en cuenta. Es muy, muy importante tener eso en cuenta. ¿Por qué cree que mucha gente, cuando está tomando, cuando se está drogando, cuando está en el mundo, ¿verdad?, pone música? Música que le agrada a lo que está haciendo, ¿verdad? Esto es algo, ¿verdad?, que el cuerpo recibe y el cuerpo lo asimila como percepciones, ¿verdad? Percepciones, y el cuerpo no sabe distinguir, y por eso se queda a veces con lo que oyó, y se duerme con lo que oyó, y despierta con lo que oyó al final del día. Entonces a veces por eso la música se le queda grabada, esa música mundana a veces se le queda grabada, y no es que sea malo, sino que el cuerpo no sabe distinguir. El cuerpo o la mente, ¿verdad?, a veces se queda, y por eso está uno tarareando. Yo escuché una melodía en la semana, y ya tenía días, miren, que la escuché. La escuché y ayer la traje un rato. Entonces, ¿qué hice? Me puse a pensar en alabar. Dije, ¿cómo no se me está quitando de la mente? ¿Y por qué viene a mi mente en este momento? ¿Verdad? Es fuerte el mensaje. El mensaje subliminal, ¿verdad?, como se dice, que la mente la captó y se te queda grabado. Entonces, es muy importante mantenerse bien enfocado en alabar, ¿verdad?, y estar pensando. Por eso es importante. Miren, esto es muy importante lo que hacemos en este canal a veces. Más bien lo que se hace de compartir la escritura al principio de la semana y estar meditando en ella. Aunque sabemos que se lee una porción todos los días, ¿verdad?, pero es importante estar meditando en ella. ¿Ok? Se los digo, ¿verdad?, como consejo. Estar en el trabajo, estar pensando en la porción del día es muy importante. Muy importante. Dice, el espíritu del hombre tiene también 5 sentidos, al igual que el cuerpo, y por medio de esos 5 sentidos podrá recibir información desde el mundo espiritual. Esa información no es siempre recibida, ni mucho menos entendida por la mente, porque la mente está tan ocupada con la información que le está llegando por medio del cuerpo, especialmente de día, ¿verdad? Una persona carnal, poco espiritual, no tiene su mente puesta en las cosas del Rúa, en las cosas del espíritu, y por eso es insensible a los impulsos y la información que le llega por su espíritu. Sin embargo, una persona espiritual está enfocada su mente hacia lo espiritual y se esfuerza para recibir y entender la información que le llega del espíritu, ¿verdad? Como está en el libro de Romanos 8, 5 al 6. Romanos 8, 5 al 6. A ver. No sé si hace rato nos equivocamos y en lugar de leer Hechos leímos Romanos. Y creo que sí, Pero sí, miren que sí, nos equivocamos y leímos Romanos, ¿verdad? Y es que no le di vuelta al dado. Bueno, pero bueno, tenemos el libro de los Romanos. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y shalom. Es vida y shalom. El 8, 4, 5 al 6,
¿verdad? Y luego, pues lo que leímos al principio, sí, y si nos equivocamos, si nos equivocamos al principio, debimos haber leído Hechos, pero es que, es que todo viene al caso. Debimos haber leído Hechos 8, es que por eso me confundí. Hechos 8 también, del 8, 14, 8, perdón, Hechos 8, 14 al 21. A ver, lo voy a leer para ver qué dice. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Elohim, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el espíritu del Rúa, porque aún no habían recibido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Yahshua. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Rúa de santidad. ¿Sí? O sea que no importa que seas bautizado, a veces todavía no recibes el Rúa. Y eso lo podemos ver allá en las iglesias, ¿verdad? Que eres bautizado, pero no habéis recibido el Rúa. El Rúa es para llevarte que estés conforme a la ley, ¿verdad? Conforme a la ley. Esto es lo que nos distingue, ¿verdad?, de los falsos. Muy importante. Dice, pero como su mente está ocupada con muchas cosas del mundo físico durante el día, su percepción espiritual está débil. Que durante la noche el espíritu del hombre no duerme de noche y la mente también está activada. Dice, y la mente también está activada. Por eso vemos en las escrituras que muchas personas reciben mensajes del Eterno en sueños. En el momento cuando la mente de la persona está relajada, más perceptible para lo espiritual, lo que tiene un espíritu muy sensible, los que tienen un espíritu muy sensible y una mente más abierta para poder recibir los impulsos de su espíritu, también pueden recibir mensajes y visiones durante el día. Esa capacidad profética también puede ser desarrollada más y más. Amén, 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 amén. Bueno, pues aquí está, ¿verdad? Cuando ocupas tu mente en las cosas carnales, es lo que en la noche vas a estar pensando en las cosas carnales. Y miren que se los digo, ahora con esta mudanza que tengo, me tiene la mente muy ocupada. A veces se me hizo hasta difícil venir a hablar con ustedes. Y no lo digo por lo de anoche, que ya también fue algo muy, muy difícil, ¿verdad? Miren, me dormí a las 12 de la noche porque quería hacer la exposición. Me dormí a las 12 porque dije no voy a poder, estaba yo cansadísimo y estaba yo, ¿verdad? Muy cansado, me estaba durmiendo. Entonces dije no, mejor me duermo y me levanto. Me levanté a las 8 de la mañana y todavía aún así me costó trabajo, ¿verdad? Pero Baruch Hashem que lo hicimos. Y Baruch Hashem que miren, siempre, ¿verdad? Cuando uno habla aquí hay que pedirle al Abba que nos ponga palabras para poder hablar. Es muy importante, muy, muy importante, ¿verdad? Y que ningún hermano se pierda por culpa nuestra, pedirle al Abba todo eso. Porque ¿verdad? Es muy importante, muy, muy importante esto. A ver, ya para finalizar, ¿cuánto llevamos? 1:14, dice... Como hemos dicho antes, algunos han sido creados con más sensibilidad y percepción espiritual que otros. Estas personas son el blanco para los ¿verdad?, espíritus impuros que quieren utilizar su capacidad natural para manipular sus vidas y las vidas de otros por medio de ellos, ¿verdad? Son blanco. Miren, hace unos meses atrás, no sé cómo,
es que a veces me llegan videos así y por alguna razón me enfoco y los veo, que no debería, ¿verdad? Porque a veces está uno muy ocupado. Y a veces, pero a veces algo nos dice, míralo. Y me tocó ver a una taxista, un Uber, me imagino que era una Uber sensible. Y estaba mirando, le tocó decirles a unas personas, miren, y esto es fuerte porque eso te va a enganchar. Te va a enganchar a la adivinación, a la gente que anda por ahí, ¿verdad? Te va a enganchar y vas a querer siempre estar escuchando el futuro o lo que... Esto es un gancho que hacen los espíritus impuros que andan por ahí. Esta mujer se subieron una señora y su hija al Uber y les empieza a decir la muchacha, miren, yo soy muy sensible a esto y el otro y esto y el otro. Les gustaría que les hablara de lo que estoy mirando en ustedes. Habla muy bonito y les empieza a decir, ustedes se les murió su esposo, se les murió su papá, y les empieza a dar mensajes de lo que él les quería transmitir, supuestamente. Y todo muy bonito, todo muy adivino, ¿verdad? Muy adivino, muy bonito todo eso, pero sabemos bien para qué es. Bueno, al menos yo lo entiendo, yo sí sé quiénes son esos espíritus que andan por ahí, que conocen toda tu vida. La vida de la gente del mundo, ¿verdad? Porque la de nosotros ya quedó bloqueada para ellos. Ellos ya no conocen nuestros pensamientos, porque nosotros estamos en la Torah. Nosotros ya tenemos una protección, somos apartados. Y no lo digo por mí, lo estoy diciendo por todos ustedes. Y bueno, obvio, ¿verdad? También por mí. ¿Verdad? Ya fuimos apartados, ya venimos a la Torah, ya hicimos los pactos con Elohim, ya somos apartados. Aunque caigamos, nuestro Padre nos va a recoger de la mano, ¿verdad? Aunque te caigas, Él te va a levantar porque eres su hijo, ¿sí? Aunque te va a dar unos coscorrones, ¿verdad? Por caerte por tonto. Te va a decir, levántate, no seas tonto, y te va a dar un coscorrón, porque todo tiene consecuencias, ¿verdad? Pero miren, de esto está plagado. De esto está plagado el mundo. Yo me recuerdo de esto desde que era niño, ¿sí? Y a veces nuestra mamá nos llevaba a una limpia, órale, vamos a que te den una barrida y órale. Y que se enfermó el niño, órale, pásale un huevo, pásale una vela por el cuerpo y esto y el otro y todo eso, imagínense. Todo eso, amados. Todo eso viene de los falsos profetas que verdad que se instituyeron en el mundo como gente sabia, procesando ser sabios y ser necios, ¿verdad? Y llevaron a la gente a la perdición. 24,000 cayeron. 24,000 cayeron por un solo hombre. Por un solo hombre. Y nada más por un consejo. ¿Verdad? Llévales estos personajes, ¿verdad? Este pueblo no puede ser maldecido. Este pueblo se maldice solo, ¿verdad? Nosotros nos maldecimos solos. Ahora con el conocimiento de la Dabar, ¿verdad? ¿Qué pasa? Sabemos cómo vienen las maldiciones. Por nosotros mismos. Las maldiciones están allí. Y las bendiciones también. Tú vas a escoger. Escoges bendición, obedece. Escoges maldición, desobedece. 24,000 cayeron por un hombre. ¿Sí? 24,000 cayeron por un hombre. ¿Cuántos van a venir a la verajá, a la bendición por un hombre? Eso ya depende de ti. ¿Sí? Eso ya depende de ti. Y ahora, amados Ajina Hayot, pues hemos terminado, ¿verdad? Nos alargamos un poquito, pero Baruch Hashem, por lo que no recibimos anoche de alimento, ¿verdad? Ahora lo recibimos extra. Bendito sea nuestro Elohim, bendito sea Él. Amados, vamos a hacer la verajá por la lectura de la Torah. Y dice así: Baruch atah Adonai Elohim melech haolam,
Asher natan lanu Torah emet bechayei olam nata betoheinu, Baruch atah Adonai noten ha-Torah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste la verdadera Torah, infundiendo en nosotros vida eterna. Bendito seas, Adonai, que nos diste tu bendita Torah. Te damos toda rabá, Avinu Malkeinu, por habernos dado la Torah, por habernos dado las instrucciones que nos lleven por el camino correcto, por habernos regresado los mitzvot, por habernos regresado los decretos, por habernos regresado las verajá, las bendiciones. Avinu Malkeinu, te damos toda rabá porque nos habéis dado el discernimiento de distinguir entre lo bueno y lo malo. Avinu Malkeinu, te damos toda rabá porque tú eres bueno y para siempre ha sido tu bendita Rahamim. Baruch Hashem, amados. Baruch Hashem, amados. Sajina Hayot. No estoy seguro. No, a lo mejor no voy a poder dar lectura hasta mediados de semana. Voy a tratar de poner nada más la Torah sin palabras para que usted las vea, ¿verdad? Les voy a sacar foto y la voy a poner y usted puede leer su porción diaria, ¿verdad? Como le hemos dicho, y para que usted tenga, ¿verdad? Porque al terminar el Shabbat voy a empezar a mudar todas las cosas de aquí de mi departamento al otro. Y les pido a hermanos, ¿verdad? A todos mis hermanos que escuchen este mensaje, que le pidan a Alaba que me dé fuerzas porque voy a estar, que me dé fuerzas nada más para poder soportar. Tengo que hacerlo todo en 2 días. En 2 días tengo que pasar todo esto al otro departamento. Y bueno, este alimento me tiene que dar la fuerza para hacerlo. Baruch Hashem, amados. Que el Padre Eterno los guarde, que el Padre Eterno los bendiga y que el Padre Eterno les conceda shalom en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén y aleluya.